Muy feliz día tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Caltona Tlapohuía, Ser de Anáhuac. El día de hoy vamos a hacer la lectura del programa 725 que corresponde al Tonali 113. Nuestra coordenada es Chignahui Acatl, es del rumbo del oriente y estamos ya en el principio de un camino valiente para ser ese guerrero que somos, que vamos aprendiendo de la vida, que nos vamos levantando, que vamos lanzando nuestra flecha hacia lo más alto, hacia la luna, hacia el sol, hacia ese sueño que tengamos en la vida. Recuerden que ser un guerrero es disfrutar del proceso y no solamente llegar al objetivo que nos hemos planteado. Hay que salir a buscar lo que anhela nuestro corazón. Y si en ese intentos y en ese camino hemos de dejar a veces la piel como lo hace Xipetotec, pues vamos a hacerlo. Así que hoy vamos a asumirnos como esa flecha que es lanzada por el mejor de los arqueros y vamos a disfrutar de lo que estas imágenes mánticas nos quieren detonar el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a los que nos están viendo por Facebook y a los que nos verán en diferido por YouTube y también a nuestro tlacuilo que ya nos ha preparado las imágenes que con su talento revitaliza a partir de ese legado que tenemos y que es el Amoshtli Borgia. Adelante, Tlacuilo, tienes la palabra. ¿Qué tal, Lili? Muchas gracias también y muy buenos días también para ti y para todos los que nos acompañan. Estamos empezando un poquito más tarde que de costumbre, sin embargo, aquí estamos ya para dar inicio a este día comentando el tonali que va a entrar al mediodía. Ustedes saben que siempre nos adelantamos algunas horas para precisamente tener todos los datos necesarios y que nos sean de utilidad el resto del día para que cuando entre el tonali pues lo tengamos muy presentes y muy frescos toda esta información. Una buena manera de meditar acerca de lo que el tonali nos presenta cada uno en cada uno de sus coordenadas. Así que bueno, estamos en la coordenada número 9 de la trecena, una coordenada muy importante en este año específicamente porque es la coordenada que nos separa precisamente, estamos a una trecena de el eclipse de este año 2024, un eclipse sumamente importante. En los próximos días pues vamos seguramente a irlo mencionando poco a poco cada vez más hasta llegar al mediodía, porque va a suceder el próximo día 8 de abril en un tonali muy especial que también ya estaremos comentando la sincronía que se da entre este evento y el último de esta índole que sucedió hace precisamente ya bastantes años, el 11 de julio del año 91. Así que bueno, este tonali entonces, Chignahui Acatl, 9 Carrizo, es la novena posición dentro de la trecena que estamos transitando. La trecena es Secoatl, uno serpiente, y bueno, este es el punto específico a donde nos encontramos en este momento, el punto específico que vamos a comentar, el tonal número 9 de la trecena, que se va a leer como Chignahui Acatl, 9 Carrizo. Recordarles que esta trecena corresponde al patrocinio del señor Xiuhtecuhtli, el señor del fuego, el señor del calor, el señor turquesa, el señor de los ciclos. Aquí está presente el señor Xiuhtecuhtli en la pantalla, acompañado por un alacrán, por un colot, está en un cuerpo de agua que lo conecta directamente con él, y en el choque precisamente del agua con el señor Xiuhtecuhtli se forman unas vírculas de vapor, de calor, fuego. Muy interesante y los invitamos a que nos visiten en YouTube para poder consultar el programa especial que hicimos sobre esta imagen para que tengan toda esa información mucho más precisa. Bien, la coordenada es la número 9, lo pueden ver aquí en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Y bueno, pues esa misma coordenada dentro del Todalama, dentro de lo que es el formato, ¿sí? Que despliega las trecenas completas de una forma ordenada, es allí donde debemos llevar la consecución de cada uno de los tonali que vamos leyendo. Bueno, pues vamos a ver que estamos en este punto. Pueden observar que ya nos estamos acercando hacia la parte final de esta trecena. Nos separa, excluyendo el tonali de hoy,
nos separa también ya una vuelta por los cuatro rumbos para llegar a ese final de trecena. Entonces, bueno, esta es la coordenada y estas las celdas mánticas que complementan nuestra lectura el día. Chignahui Acatl. Acatl es el carrizo como materia prima, el carrizo como uno de los elementos, pues, importantes y fundamentales, que no solamente eran, pues prácticamente eran, pues, uno de las plantas y de los elementos más importantes que se encontraban en las riberas, que se encuentran en las riberas de los ríos, en las orillas de los lagos, y que bueno, pues con ese sentido constituyen uno de los elementos que marcaban de alguna forma el, o que representaban el tipo de vida y el tipo de lugares que buscaban los antiguos mexicanos para habitar, porque precisamente, pues parte de sus costumbres, de sus tradiciones, precisamente tenía una estrecha relación con esos cuerpos de agua, cerca de los cuales siempre buscaron habitar, porque es allí donde se encontraba justamente en abundancia el sustento que ellos buscaban. No solamente el carrizo, sino muchas otras cosas se derivan precisamente de su relación con estos lugares, que eran y son ideales para el tipo de vida, ¿sí? Y para el establecimiento de ciudades y de pueblos y de asentamientos definitivos, que es como lo vemos precisamente aquí en el centro del Valle de México, en el centro del país, y sabemos que son uno de los lugares predilectos en los que se asentaban los pueblos que venían precisamente migrando desde el norte. Este carrizo, evidentemente, le está representando toda esta cuestión, ese tipo de clima, este tipo de condiciones del terreno para poder habitar. Bueno, pues también resultan ser una materia prima esencial para la realización de un montón de cosas. Em, para la fabricación de cestas, para la fabricación de estructuras a muchos niveles y por supuesto también para el uso cotidiano de diversas formas, particularmente de la creación de flechas, dardos, lanzas y todo tipo de ese tipo de armas arrojadizas, que por las características de la planta, por su forma tan vertical, el hecho de que no tiene nudos y es perfectamente recto, hueco, ligero y resistente, bueno, pues constituye un material excepcional para realizar todas estas actividades que ya hemos mencionado. Obviamente también al representar este tipo de material, algo pues, tan único, un material tan excepcional, bueno, pues también representa un arquetipo interesante en términos de la guerra, no como actividad bélica en el sentido destructivo o negativo, sino al guerrero y a la guerra como la actividad cotidiana que realizamos, las batallas cotidianas que tenemos todos nosotros, todos los días, nos podemos asumir como que estamos precisamente en medio de una batalla y como guerreros, bueno, pues somos quienes llevamos a cabo ese combate para poder vencer y poder precisamente erigirnos con la victoria en cada cosa que hagamos todos los días. Por eso siempre hablamos aquí de la actitud del guerrero, del combate, de la guerra, pero insisto, no lo entendamos como algo que estamos haciendo apología de la violencia, todo lo contrario, entendiéndonos guerreros como pues seres llenos de fuerza de voluntad, ¿sí? Que los vamos a ocupar precisamente para combatir nuestras propias batallas cotidianas y en ese sentido, bueno, pues cada uno de nosotros al asumirnos como guerreros, vamos a estar representados por un carrizo que como ya lo describimos, pues es resistente, es ligero, tiene mucha fuerza, pero que pues solito, pues evidentemente tiene una cierta fuerza, pero una fuerza que puede ser fácilmente quebrado, ¿no? Como nosotros agarramos un carrizo y lo podemos quebrar perfectamente con las manos. Sin embargo, cuando ya unimos varios carrizos en un atado, ¿sí? Dos o tres carrizos, pues yo los reto a que puedan quebrar esa,
esa conjunción de carrizos pues ya lo va a hacer prácticamente cada vez más difícil. Y entre más carrizos se unan, evidentemente se vuelve más fuerte el conjunto. Y eso también nos trae a colación la unión de los guerreros. Cuando varios guerreros se unen en, en la consecución de una meta o de un objetivo, bueno, pues sabemos que entonces se vuelven un conjunto invencible. También la metáfora de la guerra y de los guerreros que se unen aquí sirve perfectamente para poderlo aplicar a cualquier ámbito de la vida de los seres humanos. Así que el carrizo alude a eso e inaugura, como siempre lo decimos, una serie de tonalis, de tonalting, que son tres, que aluden directamente a temas que están relacionados con los guerreros. Acatl como el elemento principal, ¿sí? El que representa en sí mismo, representa la guerra como valor, ¿sí? Al guerrero como algo importante. Y luego tenemos al guerrero ocelote el día de mañana y pasado mañana al guerrero águila. También dos conceptos sumamente relevantes que vamos a comentar en su oportunidad, pero que bueno, este camino por los guerreros inicia el día de hoy con el emblema mismo de la guerra, que son las flechas. Acatl. ¿Y por qué digo las flechas y no es solamente el carrizo? Porque una de las versiones precisamente del glifo Acatl es representado ya los carrizos atados con sus plumas de cola de águila, pero que ya tienen punta de flecha, ¿sí? O sea, ya el elemento convertido en esas armas del guerrero, en esas armas del cazador. Hay que recordar que también no solamente el guerrero está representado por las flechas, sino también los cazadores. De hecho, todos los pueblos chichimecas, todos los pueblos que vinieron del norte y que se asentaron, precisamente se fueron asentando poco a poco en el centro del país, constituyendo nuevas poblaciones y nuevos asentamientos humanos legendarios. Bueno, pues aquí precisamente tenemos a las flechas representadas en lugar del carrizo, y que bueno, pues aquí nos están presentando también al patrocinador del glifo Acatl. Tenemos nada menos que en esta figura al señor Iztlacoliuqui, aquí como patrono del glifo carrizo, del glifo Acatl. Él está sentado en el Ipali de los señores y bueno, como podemos ver, tiene todos los emblemas y los atributos del señor Yayauqui Tezcatlipoca, de nuestro conocido Tezcatlipoca Negro, uno de los números más poderosos y más importantes de esta cosmovisión. Bueno, que en esta ocasión aparece en una de sus tantas advocaciones, que aparece de manera muy frecuente, y aquí con el nombre de Itztlacoliuqui. La particularidad es que aparece siempre con los ojos vendados. Vean ahí cómo tiene una especie de monito blanco tapándole los ojos, y bueno, está cancelando su visión. En otras representaciones, Itztlacoliuqui aparece todo de blanco, como si fuera un bulto mortuorio. Y bueno, pues es una deidad que está asociada no solamente a Yayauquitezcatlipoca, sino también asociado a los procesos y los tiempos del maíz y también de las heladas. Eso es lo que Itztlacoliuqui representa y nos muestra. Es interesante porque al estar cancelada la visión de este personaje, pues inmediatamente nos remite, sí, a nivel humano, como siempre, porque siempre tenemos que entenderlo a nivel del ser humano. No estamos hablando de deidades que estén allá afuera, lejanas de nuestro entendimiento, sino que son atributos, cualidades y cuestiones que el ser humano pues encarna en sí mismo. Así que al recordarnos esta cuestión de la cancelación de la visión, pues necesariamente nos asomamos hacia la oscuridad interna, nos asomamos hacia nuestro interior, y eso nos va a permitir también acceder a otros niveles de entendimiento y de conciencia, que es uno de los temas que Tlacoliuqui nos trae a colación en este caso, porque además de todo, vemos que tiene ahí encima, fíjense, no tiene la vista, es decir, tiene cancelada su conexión más directa con el mundo externo, con el mundo exterior. Sin embargo, hacia sus adentros, ¿sí? Ya vimos que puede ver definitivamente y seguir operando, pero tenemos además un quetzal que está posado ahí en su cabeza. Prácticamente funciona como una especie de tocado, como una especie de sombrero que tuviera este personaje, y el tamaño de ese extraordinario animal que aparece en su cabeza,
pues nos habla de la importancia que tiene en esta figura y el papel que juega, pues es sumamente importante porque el Quetzal, recordemos que representa todo lo hermoso, lo bello, lo valioso y lo venturoso. Así que esa es la calidad del pensamiento de este personaje, a pesar de que tiene la vista cancelada, su pensamiento y seguramente su mundo interior tienen las cualidades de este Quetzal. Esta idea, evidentemente, la vamos a sumar junto con todos los valores de guerreros y la actitud del guerrero a la que ya hicimos alusión, a la unión de los guerreros y a todo lo que Acatl representa como un instrumento de objetividad, un instrumento de precisión, ¿sí? Sí, de objetividad y de certeza, porque eso representa la flecha, que también dirige y marca direccionalidad. Al estar colocado en la posición número 9, una posición muy importante dentro de las tres escenas, tenemos allí siempre el acompañamiento específico del señor Quetzalcóatl. Fíjense qué interesante, tenemos a la dupla, a esta dualidad de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca en la forma de Ixtlacoliuqui en el glifo y a Quetzalcóatl en la posición novena de la trecena. Así que también ahí se cumple una especie de equilibrio de los conceptos que representan estos dos personajes tan importantes y que de alguna manera se reparten los ámbitos y las funciones de creación de toda la realidad que conocemos y por supuesto también la del ser humano en el caso de Quetzalcóatl. Él es quien en el mito del quinto sol y en muchos otros relatos se nos dice que Quetzalcóatl es el creador del ser humano. Él es el que precisamente opera en ese sentido, crea al ser humano, viaja al Mictlán, consigue la materia prima en los huesos de las humanidades anteriores para crear al ser humano de la actualidad, al ser humano del quinto sol. Quetzalcóatl no solamente representa esa parte, sino que él mismo otorga parte de su esencia en la forma de su sangre, se punza y también otorga parte de su esencia, su sabiduría y toda su poder al ser humano de esta quinta era. Entonces, todo eso representa Quetzalcóatl, también todos los atributos, la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento y varias herramientas que Quetzalcóatl le otorga directamente al ser humano. Bueno, pues el día de hoy debemos recordar también todo ello y sumarlo a las cualidades guerreras que ya de por sí tiene Acatl, ¿sí? Y Quetzalcóatl nos trae, bueno, pues todas estas cuestiones que tienen que ver con la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Así que es una coordenada sumamente guerrera, pero también sumamente poderosa en términos de conocimiento y sabiduría, que con Quetzalcóatl nos viene a recordar no solo eso, sino también el elemento del sacrificio. Quetzalcóatl trae en su tocado la lesna de hueso y la espina de maguey, elementos primordiales, fundamentales, para entender el concepto del autosacrificio y por supuesto el acompañamiento de Huixolotl, del ave preciosa guajolote, ese pavo tan precioso que también pues todavía constituye hoy uno de los animales que podemos ver todavía en la vida cotidiana de México y de varias partes, bueno, pues representa el sacrificio como un valor, el sacrificio como algo que debemos tener en cuenta, porque sabemos que si no hay sacrificio, pues tampoco hay una recompensa. Para que nosotros podamos lograr algo, para que podamos perseguir algún objetivo, alguna empresa, alguna, alguna idea o alguna cosa que queramos alcanzar, que queramos lograr, necesariamente necesitamos otorgar nuestra vida. Tenemos que hacer un sacrificio en la forma de nuestro tiempo, nuestra atención, ¿sí? Y todo ello está presente en la idea del autosacrificio, también al estar asociado aquí con el señor Quetzalcóatl, quien es, en primera instancia, el sacerdote arquetípico, el oficiante arquetípico. Y por último tenemos al Señor de la Noche, que viene en la forma del Señor Mictlantecutli. Es interesante porque, bueno, como Señor de la Noche, pues evidentemente creo que pocos personajes están tan asociados
a lo nocturno y a la oscuridad y al mundo de los muertos y al mundo onírico como el señor Mictlantecutli, el señor del rumbo del Mictlán, el señor de la región de los muertos. Aquí está presente él mismo llevando a cabo una ofrenda en una encrucijada, también uno de esos sitios a donde, pues, esos sitios sagrados a donde se lleva a cabo frecuentemente la ritualidad al estar representando el centro de la encrucijada, recordemos también, nos recuerda el quincunce, que por cierto, Mictlantecutli es el quinto de los 9 señores de la noche, es decir, es la posición bisagra, en términos del 9, la posición bisagra, la que está justo en medio, es precisamente la quinta. Y bueno, la encrucijada nos recuerda todo ello, su importancia, su sacralidad, con Mictlantecutli llevando a cabo una ofrenda en ese lugar sagrado. Ciertamente es un momento de preparación. Sabemos que los guerreros, siempre que van a emprender un camino valiente, se preparan. Y en los relatos se dice que se iban unos días a hacer meditación, introspección, para cargarse de tona, de energía. Lo mismo que hizo eh, Nanahuatzin y Tecistecat antes de, como buenos guerreros, lanzarse al fuego para convertirse en soles. Entonces nosotros estamos también en ese momento de emprender un nuevo camino. Bueno, así lo hemos visto en estas coordenadas que inician hoy y que sabemos que nos van a llevar a lo largo de otros tonalti más adelante. Pero hoy es el momento de decidir hacia dónde queremos ir. Decía Séneca, no existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. Así que tenemos que hacer un alto y pensar este camino valiente que vamos a recorrer, cuál va a ser y qué guerrero queremos ser. Mm, Pensaba en los elementos del guerrero de aquella época. Tenían sus flechas, sus lanzas, sus arcos, y la flecha que hoy estamos analizando a través de Akat era no solamente un arma para el guerrero, sino la representación de él mismo, porque cuando moría en batalla y no podían traer su cuerpo, traían sus flechas y a ellas se les rendían los honores. Así que Akat es muy importante en esta cosmovisión. Como planta la vemos crecer a la orilla de los ríos, la vemos mecerse con el viento y si este es muy fuerte, hasta pareciera que canta con él. Y bueno, no solamente se hacen flechas y papalotes con el carrizo, también se hacen flautas. Así que un guerrero es eso también. Es el canto, es el baile, la danza y, ¿por qué no decirlo?, la música. Un guerrero está lleno de vitalidad, lleno de tona. Por eso este hombrecito que está aquí en la imagen está todo rojo, colorado. Y hoy nos toca estar en este oriente, así que vamos a asumirnos como esos guerreros que van a hacer introspección, van a definir un nuevo camino en el que van a requerir mucho tona, porque recuerden que se necesita fuerza de voluntad. La voluntad todos la tenemos, nacemos con ella, pero a veces hay que potenciarla. Por eso hablamos de esa fuerza de voluntad que es la del guerrero. Un guerrero disfruta del camino, va aprendiendo, va ganando conocimiento que aplica y así se hace sabio. Ese es el verdadero guerrero, el que se levanta, el que sabe que va a salir Tonatiuh y lo va a volver a recargar y que si tiene que ir al Mictlán, pues ahí va a encontrar las respuestas a sus interrogantes para que cuando esté en este momento del Tonali sea así, brillante, fuerte, que sea capaz de ver con la vista hacia afuera y con la vista hacia adentro, como lo marca el señor que acompaña este signo, Iztlacolioqui. También en el Icpali vemos a un hacha. Recuerden que esos son los juicios que nos hacemos. Cómo nos hablamos es muy importante. Cómo nos motivamos. Busquemos hablarnos en sentido positivo, no en sentido negativo, sino en positivo. Siempre ver las cosas desde otro ángulo,
y saber que todo en esta vida sucede porque tiene un propósito. Y si hemos de dar todo el tona como Huixolotl que se entrega completo y que es cargado de ese flujo vital, pues hagámoslo. Si tenemos que aprender otra lengua para comunicarnos con lo divino, porque también Huixolotl es un ave que en la mitología habla muchas lenguas, por eso es también el elegido para el sacrificio. Recuerden que lo que se sacrificaba también se ofrendaba a los númenes, a los seres divinos. Entonces, Huixolotl, pues era por excelencia elegido porque él podía llevar el mensaje en cualquiera de los lenguajes que fuera necesario. Fíjense que encontré aquí un texto muy interesante de un poeta que no encontré su nombre, pero dice, me conservé como recuerdo de guerrero feroz en mi, bueno, aquí yo voy a decir, en mi flecha reflejé mis esperanzas, pero en mi fiereza voraz encontré el orgullo de mi pelea, la resistencia misma de un guerrero que forja el camino de otro, la idea única de ganar, de quebrantar la voluntad del oponente cruel y despiadado que sin resquemor ni valor pretende mis rodillas doblar. Y a veces ese otro somos nosotros mismos. Tenemos que analizar eso porque pensamos que el oponente está afuera y a veces somos nosotros mismos con esas ideas que ya tenemos que trascender, con esas programaciones y esos miedos que no son nuestros, porque no nacimos con miedo, nacimos siendo valientes, nacimos siendo guerreros de corazón. Así que vamos a trabajar todo ello y les quiero contar la historia de un joven que tomaba su arco y su flecha y le lanzaba estas flechas a la luna. Entonces alguien le dijo, oye, pero ¿por qué haces eso? Porque yo quiero atrapar a la luna. Dice, no, eso nunca lo vas a lograr. ¿Cómo crees? Es imposible que tus flechas alcancen a la luna. Y él decía, no, 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 yo voy a seguir intentándolo. Entonces todos los días practicaba y lanzaba esas flechas a la luna. No flechó a la luna, obviamente, pero después de tanto intentarlo y de conservar ese sueño, él se hizo el mejor arquero de su región. Entonces, hay que soñar en grande y actuar en lo pequeño. Y con ello vamos a alcanzar un gran logro, porque somos guerreros que luchan, que van hacia adelante, que se lanzan al fuego, como les decía yo, y se convierten en soles, que son capaces de brindarse a los demás, que como estos carrizos, de manera individual, cruzan, surcan los vientos, pero cuando están juntos son un frente común que, que logra lo que se propone. Imagínense varios carrizos unidos, sirven para incluso construir un Cali. Entonces, todos nosotros unidos somos parte de ese gran Cali. Y en este caso, pues bueno, yo los invito a que se unan a lo que nosotros hacemos, que es difundir y hablar de lo grandiosa que es esta cosmovisión y seamos este gran Cali que es Caltónac. Y bueno, pues ahora con la sabiduría de Quetzalcóatl, con la fuerza de mirar hacia adentro de Iztacoliuqui y con la gracia de saber que el Señor del Mitla nos espera para revelarnos grandes saberes que guarda en ese espacio, vamos a ver qué nos detonan las imágenes mánticas. Perdón, estaba yo hablando aquí sin micrófono. Eso veo. Sí, así es, pues sí, sin duda una coordenada muy guerrera. Sí, Acatl de por sí ya trae esa carga, pero bueno, en esta ocasión, al sumarse al sacrificio y a toda la sabiduría y el conocimiento que vienen con Quetzalcóatl, pues se vuelve precisamente una flecha mucho, mucho más poderosa en esta ocasión. Y bueno, son todos estos los elementos que debemos sumar el día de hoy para sacarle el máximo provecho y meditar acerca de lo que como seres, como personas, como individuos, pues podemos precisamente invocar a través de todas las imágenes y de los acompañantes de este tonal específico.
Vamos a ver qué otros datos nos traen a colación las imágenes mágicas. En la parte de abajo, una imagen muy poderosa que nos representa una cueva de la cual surge un torrente poderoso de agua, un gran nacimiento de agua, un torrente extraordinario de ese flujo vital que está representado en el agua y que viene acompañado también de unas joyas y unas flores, como lo podemos ver allí. Ese torrente de agua surge de de la boca, literalmente, de las fauces del Zipacli que vemos allí, y que el Zipacli representa en este caso una cueva que está en la montaña. Y justamente en esa montaña, encaramados hasta arriba, estamos viendo tres elementos muy importantes que nos recuerdan y que representan la ritualidad y el autosacrificio. Tenemos el Oteloloctli, marcando precisamente la parte ritual, como el fuego que está representado allí en ese elemento, y por supuesto la lesna de hueso y la espina de maguey, dos elementos sumamente relevantes, que ya hicimos mención de ellos ahorita que platicábamos de Quetzalcóatl, como los emblemas del autosacrificio, esa actitud que también debemos tener para poder saber que nuestra fuerza de voluntad y la forma en la que la conducimos, la forma en la que la gestionamos, va a determinar en gran medida el éxito de nuestros objetivos y la fuerza con la que emprendemos cada una de las cosas que vamos a realizar. Así que la lesna de hueso, la espina de maguey, por cierto, ya ha sido utilizada. Vean cómo tiene ahí un chorrito de sangre que está en la parte lateral, ¿sí? Bueno, pues dos elementos que están además adornados con sendas flores, recordándonos su importancia, su valor y sobre todo lo sagrado de estos elementos y lo sagrado de la actividad que se lleva a cabo, en este caso, siempre en la cima de la montaña. Allí que es el lugar a donde precisamente van los guerreros a forjar su voluntad, allí donde van a forjar todo lo que es su propio ser. Bueno, pues aquí está presente todas estas ideas. Vean, está el fuego, el autosacrificio, la montaña y el nacimiento de agua, del cual surge un flujo muy abundante, también hablándonos de todo el poderío y la fuerza de este elemento que surge desde las entrañas de la tierra. En la parte de arriba, una escena de recompensa, diría yo, una escena de respuesta a todo ese esfuerzo, a todas esas ofrendas, a toda esa ritualidad que llevamos, ¿sí? Todos esos momentos específicos en los que volvemos significativo cada uno de los actos que realizamos en nuestra propia existencia, tienen la respuesta en la forma de un quetzal, que como ya lo describimos, es un ser que representa todo lo valioso, lo bello y lo venturoso. Así que al estar en la forma de ese animal, descendiendo a reclamar esa ofrenda que hemos dispuesto en ese cáliz, en ese templo, bueno, pues ya nos podemos imaginar la relación que podemos hacer entre la ritualidad, entre la ofrenda y la respuesta y la recompensa que se obtiene precisamente por el trabajo realizado. Es decir, no solamente basta poner la ofrenda tiene que representar justamente estar en la misma medida o en la misma proporción representando el esfuerzo que se ha realizado y bueno, pues también en esa medida vamos a obtener resultados, recompensas y consecuencias de todo ese trabajo y esa voluntad que hemos otorgado, toda esa vida que hemos puesto en todo ello. Aquí está presente el Quetzal para recordarnos esa idea. La imagen de abajo es muy bonita porque trae los elementos que requiere un guerrero. Un guerrero tiene que estar conectado con su entorno, con la tierra, con lo que le rodea, tiene que saber leer los signos y las señales que se manifiestan en la naturaleza. Tiene que fluir en la vida, tiene que vamos a pensarlo así, con las flechas de quien lo ataque, construir una barrera y saberse proteger. Tiene que hacer un autosacrificio y ese es personal y acuérdense que ustedes deciden cómo y qué conjuro construyen. Tiene que tener fuerza de voluntad y colocarse flores
plumas en el pensamiento, plumas de quetzal, tiene que elevar un fuego para conectar con lo divino, ¿no? Hay quienes, cuántas veces hemos visto imágenes de guerreros que fuman una pipa, ¿no? O que el tabaco es parte del elemento de la ritualidad porque el humo es el que comunica. También algunos van y se internan en una cueva y ahí hacen todo su proceso de introspección. Entonces, esta imagen me gusta que esté hoy aquí porque nosotros vamos a sentir esa fuerza del guerrero. Y miren que a mí me gusta mucho ponerme algo que me recuerde en qué coordenada estoy, en qué tonali, qué es lo que voy a trabajar. Así que me he puesto mi pluma, que para mí es como mi pluma de quetzal, me he puesto el color del oriente y me asumo como ese guerrero tonado que va a brindarse ante la vida con toda la fuerza de su corazón, con todo el tona que he recibido a lo largo de mi vida, porque desde que nacemos empezamos a tener este tono. Mira, ya el Tlacuilo ya nos puso ese mito que comunica con lo divino. Y si no podemos ir a la montaña, bueno, recuerden que podemos hacerlo en sentido metafórico, solo cerrando los ojos como Ixtlapoluki y pensando en esa montaña, vamos a estar ahí. Nada nos impide que logremos lo que nuestro corazón anhela, dice por ahí una psiquiatra que me gusta mucho, Marian Rojas, probablemente la conocen, dice, lo que anhela el corazón, la mente termina mostrándolo. Así que ante cualquier adversidad, nuestro corazón tiene que ser de un guerrero con gran fuerza de voluntad. Y luego la imagen de arriba, pues también me gusta mucho porque está ese quetzal descendiendo hacia esa vasija que es preciosa, es de jade, es maíz, y recuerden que nuestra carne es ese maíz. Así que el quetzal va a descender hacia nosotros, pero tenemos que mantener prendido ese fuego interior, que no se apague. Y si se llegara a apagar, bueno, recuerden que siempre hay una brasa encendida que podemos volver a darle aire para que se eleve el fuego. Y hablando de eso, me acordé y les quiero pedir una disculpa por haber iniciado tarde, pero es que yo tuve algunos problemas técnicos. Fíjense que acá el fuego se hizo muy fuerte en una montaña que es mi vecina y toda la noche ha estado ardiendo, ha sido difícil contener el fuego. Y pensaba que así nosotros somos como esa montaña que se incendia. Una vez que agarramos la fuerza de Xutecutli, pues no cualquiera puede apagarnos. Así que hoy vamos a poner esa fuerza del fuego en nuestro corazón. Y les quiero leer el conjuro que he construido para este tonali. Lili, creo que se congeló. El mundo, la realidad, Se a través congeló. de esos ojos Te perdimos cerrados. por ¿Ya? unos segundos. Te perdimos por unos Ah, segundos. ¿Puedes ahí volver a está. empezar? Sí, Sí, ya ahora sí. va. Ajá. Te digo que mi señal está, aquí está corriendo mucho el viento. Hoy yo mismo soy Chignahui Acatl, 9 Carrizo, la luz, el conocimiento heredado de Quetzalcóatl, una nueva manera de pensar y resignificar el mundo, la realidad, a través de esos ojos cerrados de Isla Coyuqui. También soy la fuerza de voluntad dispuesta para salir a flote de cualquier situación que la vida me presente. Y más aún, yo soy quien gusta de hacer comunidad y direccionarse en un frente común hacia el florecimiento mayor que trascienda el tiempo y el espacio. Un placer compartir. Muchísimas gracias, Lili. Gracias por compartir. Gracias también por los comentarios y por supuesto por el conjuro. Y bueno, pues así estamos llegando al final de esta transmisión en donde estamos comentando precisamente este tonali que va a arrancar al mediodía del día de hoy. Y bueno, pues aprovecho también para agradecerles pues, todas las muestras
de cariño y los mensajes que recibí durante todo el día de ayer, precisamente en el que inició mi tonali, el tonali 8 Malinali, y que bueno, pues desde ayer no lo mencionamos, pero pues marca mi atado de 52 años, así que oficialmente eh, el atado de mis 52 años es precisamente en esta víspera entre convertirse precisamente, pasar del tonali Malinali al tonali Acatl. Así que estoy en ese momento todavía y de veras les agradezco mucho a todas las personas que me mandaron felicitaciones y palabras de aliento y solidaridad en ese sentido. Y bueno, pues gracias de verdad a todos ustedes por todo ello. Y bueno, pues no me resta más que también agradecerles su atención a este programa y por supuesto también por compartir. Y yo les deseo un excelente día y sobre todo un muy provechoso Tonali Chignawi. Un abrazo para Que todos. así sea. Gracias. Timota.